Hola, bienvenidos a su canal Danza y todo lo demás. Mi nombre es Paulino Fernández y los invito a suscribirse al canal si quieren recibir notificaciones de él. También pueden apoyarnos con un like, hacernos un comentario, una crítica o sugerirnos el tema de su preferencia. Hoy vamos a tratar lo que es la constancia en la danza en general, en todo lo que es el arte escénico danzario. Es un tema que en algunos momentos va a tener distintas aristas. Hoy voy a tratar de enfocarlo más que todo en algo que lógicamente todos pueden comprender, como es el mantenernos en una disciplina que nos obliga a ser constantes dentro del arte danzario que nosotros ejercemos. Estamos hablando tanto de folclore, la danza contemporánea, el teatro musical y por supuesto el ballet clásico. Hay pequeñas diferencias dentro de la constancia en la disciplina de los artistas en dependencia del género danzario de estudio o el que ejercen como profesionales. ¿A qué me baso yo o en qué me baso yo? Mientras que está muy delimitado, vamos a llamarlo así, en la danza clásica, la constancia como la clase de danza en sí, es decir, la clase de ballet que se toma en la danza clásica todos los días, que se debe de tomar de lunes a sábado, que debe de tener una duración de aproximadamente hora y media, hora 45 minutos. Esa es la parte que obliga al bailarín clásico a ser constante, a ser muy disciplinado, y se enfocan de esta forma en esta disciplina específicamente o en este género danzario específicamente porque se busca la excelencia de cada uno de los movimientos. Se busca que el movimiento no tenga demasiado ni muy poco, que sea exactamente lo necesario, desde el adueñarse del escenario, desde el momento en que el bailarín sale y da su primer paso en el escenario hasta el más complejo de los movimientos que se pueda realizar. Entonces, en el ballet clásico vamos a ver que la constancia está muy marcada por la clase diaria de ballet. Sea la técnica que sea, puede ser técnica francesa, italiana, danesa, rusa, cubana, inglesa, cualquiera de las técnicas que se estudie, pero enmarcada en esa clase de ballet. En el caso del folclore, ellos la clase vamos a decir, la subdividen en dependencia de la región en que esté ubicada la compañía o en que esté ubicada la escuela, pues sería la constancia que se requiere para estudiar ese tipo de danza folclóricas específicas. Ya es un poco más complejo cuando es una compañía que no solamente aborda el folclore de su región, sino que también aborda el folclore nacional o el folclore internacional en algunos de los casos. Entonces esta compañía tendría en su clase que irla fragmentando en dependencia de la cantidad de regiones en que busquen cohesionar todas estas danzas para realizarlas escénicamente de una forma más estilizada de lo que se realiza en cada una de las regiones. En el caso de la danza contemporánea, pues en dependencia del movimiento que tengan de danza contemporánea, es decir, la técnica de danza contemporánea, que hay varias personalidades que en su época fueron muy famosas porque fueron los que introdujeron la danza moderna al mundo en general, y entonces en dependencia si es Graham, si es otro tipo de técnica de danza contemporánea. Por ejemplo, la Escuela Cubana de Danza Contemporánea tiene una mezcla de estilos danzarios, pero muy basado en el folclore nacional, pues en dependencia de ellos tendrán que ir buscando igual la constancia dentro de la clase. Lo que busca es desarrollar este tipo de movimientos a la vez que va introduciendo movimientos nuevos. Recuerden que la danza contemporánea es de los géneros el más joven,
pero no por ello el menos, diría yo, el menos demandante. Demanda muchísimo porque todavía se van buscando y se va buscando y se va buscando dentro de las distintas técnicas, se van buscando nuevos elementos que incorporar para así ir nutriendo e ir desarrollando este tipo de danza. En el teatro de variedades o el teatro musical, pues vemos que es el que evoluciona de una manera, diría yo, muy distinta en dependencia de los países en que están ubicados este tipo de teatro. ¿Por qué? El teatro de variedades abarca una gran extensión de danzas. Entonces, en dependencia de la compañía o de la escuela, pueden tener como constancia o clases de ballet o clases de contemporáneo o clases de folclore. Las más serias, yo pienso que llevan las 3 clases. Entonces la constancia no es tanto solamente una clase, sino mantener una secuencia de clases que van variando desde la danza contemporánea hasta el folclore. ¿Por qué la diferencia en este aspecto en el teatro musical? Porque la forma de hacer danza demanda poder conjugar distintos géneros danzarios. Ajá. Tienes que saber un poco de ballet, tienes que saber un poco de contemporáneo y estás obligado a saber mucho folclore. No folclore de una sola región, sino de muchas regiones, porque se conjugan en muchos bailes, se van a conjugar distintos tipos de elementos que pueden identificar una danza folclórica, pero con elementos mucho más artísticos que el folclore en sí. Y eso en un momento vamos a hablar solamente de folclore para que se den cuenta un poquito más. Y entonces buscan conjugar estos elementos netamente folclóricos con elementos contemporáneos y muchas veces basados en técnica clásica para de esa conjugación de movimientos lograr un estilo diferente. Es decir, usted cuando ve teatro musical se da cuenta enseguida que sí, que tienen quizás técnica clásica, pero lo están haciendo de una manera contemporánea, mezclándola con folclore. Eso le da al movimiento una nueva perspectiva que indiscutiblemente lo enriquece muchísimo y se vuelve como una retroalimentación, donde primero el bailarín de teatro musical, vamos a decir así, conjuga estos 3 géneros danzarios y crea algo diferente. Y a la vez los otros géneros danzarios, cuando ven este tipo de movimientos que están basados en una técnica que podría ser la contemporánea o la clásica mezclada con el folclore, van creando tanto los folcloristas como los contemporáneos como los clásicos una nueva imagen de un movimiento que realmente salió de ellos y se transformó en lo que sería el teatro musical. No sé si queda muy claro, pero es a grandes rasgos lo que podríamos hablar o podríamos decir un poco sobre cómo va evolucionando un paso dentro de la danza y cómo la constancia de los bailarines, de los estudiantes de danza en las distintas disciplinas hacen esto más fácil o menos fácil. Realmente nada en las disciplinas danzarias es fácil. Todo es bastante complicado, todo es bastante, diría yo así, necesario de estudiar, necesario de cavilar muchísimo para poderlo desarrollar en su movimiento específico, como transformarlo según la especialidad que sea. Pero sí es muy importante hacer notar que todo se logra a través de la constancia del estudiante, de la constancia del profesional. No es algo que se pueda dejar. Es como un músico
que debe de pasarse aproximadamente 4 o 6 horas diarias tocando su instrumento para dominarlo, para poderle sacar el sonido de la forma correcta y para lograr, por supuesto, después eso traspolarlo a una sinfonía, a una orquesta, en dependencia de lo que él necesite en ese momento. Pues lo mismo pasa con los bailarines. Tiene que estudiarlo, lo único que en vez de ser un estudio individual, es un estudio colectivo que por momentos se individualiza. Pero normalmente el estudio es colectivo. Se busca cohesionar a un grupo, sea de estudiantes o sea de profesionales, para lograr un objetivo en común. Y por momentos, pues siempre hay figuras que van a destacar dentro de este colectivo. ¿Por qué? Porque van a desarrollar más rápido el paso, van a desarrollar una cantidad superior a la media, y entonces estas van a ser las figuras centrales en determinada obra coreográfica. Hasta ahí creo que queda bastante expuesto lo necesario que es la constancia, porque es que los géneros danzarios se toman como ejemplo de disciplina, y no es nada más ni nada menos que por la constancia que se necesita para poder realizar los distintos movimientos de expresión corporal que demandan estas disciplinas danzarias o géneros danzarios. Aspiro a que les haya gustado un poco, aspiro a que se den cuenta lo necesario. Fíjense si es necesario que hasta los ejércitos muchas veces han logrado disciplinar a sus tropas a través de la danza. En otra época, pero a través de la danza lo lograron. Y todavía en estos días, en nuestros días, pues se toma como una forma de cohesionar a los colectivos de trabajadores, a los colectivos de maestros a través de la danza. Se busca unir criterios, se busca buscar voluntades colectivas donde la disciplina está dada por la constancia, y la constancia se refleja después en el producto final, que en el caso de la danza van a ser los distintos bailes. Hasta aquí el tema de hoy. Quedo invitándoles para mañana. Mañana vamos a tratar un tema que yo pienso muy interesante. No es lo mismo hablar de folclore que hablar de bailes populares. Ese es el tema de mañana. Aspiro a tenerlos a todos conmigo nuevamente y los invito a suscribirse al canal si quieren recibir notificaciones de él. También pueden dejarnos un like para apoyarnos, hacernos un comentario o una crítica o sugerirnos el tema de su preferencia. Nos vemos mañana.